Vamos a iniciar, mis hermanos, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Primera de Timoteo 3, capítulo 1, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También, si se dan cuenta, vuelve a repetir Pablo y dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Dos veces dice Pablo, es necesario, ¿sí? Es necesario tener el anhelo, es necesario desear, pero también es necesario tener buen testimonio. Y ya hemos visto en los 3 capítulos anteriores el anhelo, ¿sí?, del que desea obispado. Es necesario que lo anhele, que lo desee, ¿sí? También estuvimos viendo que no es una carta de requisitos donde dice ya llené este requisito, ya lo cumplí, tengo primaria, secundaria, preparatoria, ya bachillerato, etcétera, y ya reuní los requisitos. No, es un modo de vida. Un modo de vida que no es para llegar a ser obispo, sino es un modo de vida y Dios decidirá si nos da un ministerio. Pero lo importante es que todos los que llegamos al Señor, todos los que somos ovejas del Señor, hace rato decía la hermana, yo era un cabrito que andaba para arriba y para abajo, sí, pero Dios me transformó. O al menos eso creo, que estoy convencido que Dios ya me transformó en una oveja, que ya no soy un cabrito. Entonces es lo mismo aquí. Nosotros tenemos que recordar que no es un requisito para ser obispo, es un requisito para ser cristiano, para ser hijo de Dios, y Dios decidirá si tiene el llamado para ti, para que estés en un ministerio, para que seas obispo, para que seas esposa de obispo, para que seas anciana que enseñe a las jóvenes. O sea, Dios va a decidir, pero es necesario que tengas buen testimonio, ¿verdad? Así que no es un requisito, ¿sí?, para llegar a ser pastor, obispo o anciano, que es lo mismo, sino es una nueva forma de vida. En el estudio pasado vimos también la palabra irreprensible y vimos que la palabra irreprensible es sin delito, sin pecado, sin nada que te puedan señalar. Y para los de allá afuera es muy difícil, mas no imposible, porque tú allá afuera también tienes que tener buen testimonio de los de afuera, ¿sí? Que van a levantar falsos, mientras sean falsos, tú tienes que estar en paz y tranquilo. Pero si no son falsos, tienes que corregir eso de lo que están hablando mal de ti. Es lo que vimos la semana pasada del estudio pasado de Timoteo. Y también tenemos que ver que la palabra irreprensible, la estuvimos viendo, que ella nos lleva a la fidelidad en el matrimonio, a la sobriedad, a la prudencia, no a la avaricia, etcétera y etcétera. O sea que la palabra irreprensible no es nada más una palabra aislada, sino que es una palabra que nos lleva a poder dejar de ser lo que antes éramos. Y hoy vamos a continuar a partir del versículo 4, ¿sí? Pero necesito que quede bien claro. No es únicamente para los que van a ser pastores o esposas de pastores. Tiene que ser un modo de vida para todos. Porque hay hermanas que son solteras y a lo mejor se van a quedar solteras para toda su vida.
Por ahí vi unas caras que dicen, no, bueno, ok, ¿sí? Si se quedan solteras para toda la vida, van a ser probablemente las que van a enseñar a las jóvenes, o van a enseñar a los niños en la escuela, o van a tener un ministerio. Entonces es importante pensar en eso, que no nada más es para los que van a ser obispos, que quede bien, bien claro, porque ellas deben también ser ejemplo, porque si eres soltera, probablemente tu esposo va a ser un anciano, un líder, un maestro de niños, un maestro de jóvenes, un pastor. O sea, yo no sé con quién te vas a casar, o un apóstol que va a ir a abrir obra, y de pronto resulta que, ay no, yo no quiero eso, o ay no, yo soy muy avariciosa, ¿sí? Entonces el varón que va a poner los ojos en ti es porque ve que eres una persona que tiene buen testimonio, tanto adentro como los de afuera. Amén. Amén. Así que si son solteras, un día se van a casar, y esperemos que sea con un cristiano, ¿verdad? Y si son casadas y tienen marido inconverso, es para ganar al marido. O sea, que tienen que tener buen testimonio con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Pues tu marido es de afuera, ¿sí? No porque viva fuera de la casa, bueno, eso espero, sino es más bien porque está fuera de la cobertura de Dios, ¿sí? Y el otro es, si tú eres una mujer que tu esposo anhela obispado, tu esposo es cristiano y tú no tienes el mismo anhelo, el mismo deseo, ¿cómo lo vas a apoyar? Porque déjenme decirles que las esposas de ministro tienen que apoyar muchísimo, muchísimo al esposo, ¿sí? Son las ayuda idónea, son las secretarias, son la agenda, son todo, ¿sí? Las que también a veces, de verdad, no hablo de mí, sino hablo de algunos pastores, son las responsables de que su ministerio o caiga o vaya firme. Porque si la mujer no está de acuerdo con el ministerio, puede hacer que el esposo no continúe con ese ministerio del cual Dios lo está llamando. Pero si la esposa es sabia y sabe cómo apoyar al esposo, va a hacer un ministerio doblemente reforzado, tanto por la esposa como por el que tiene el llamado, ¿sí? Así que mis hermanas, no crean que nada más es para el hombre, todas tienen que también tener ese anhelo y esos requisitos llenos. Y más, pues nosotros los varones, que somos los que vamos a llevar a cabo ese obispado. Vamos a iniciar con el estudio. Versículo 4 de Timoteo. Y dice así la palabra de Dios: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El día de hoy el versículo se llama que gobierne bien. Así que ese versículo 4, la primera parte la voy a mandar al final y nos vamos a ir con la segunda parte, que dice que tenga ¿a quién? A sus hijos en sujeción con toda honestidad. Yo no sé si ustedes recuerden la palabra jupotazo. La palabra jupotazo como que se quedó grabada para muchos de nosotros. Cuando oímos la palabra jupotazo decimos, ¿qué significa? Ah, que tengo que estar sujeto. Y la mujer, que tengo que estar sujeta. El hombre tiene que estar sujeto a Dios, a Cristo. La mujer tiene que estar sujeta a Dios, a Cristo, pero también a su marido, ¿sí? Y la palabra sujeción en cuestión de los hijos es jupotaje, con G y E al final, y significa también obediencia o sometimiento. A los hijos los tenemos que someter los padres con toda honestidad, con amor, con firmeza. Pero, ¿por qué tenemos que sujetarlos? Porque es muy diferente a jupotazo. Jupotazo es la mujer decide someterse al marido, sujetarse al marido. El varón decide sujetarse a Cristo. Pero aquí los hijos no tienen la capacidad para sujetarse. Ellos desde que están en el vientre de la madre, igual que nosotros, nacemos con el pecado, nacemos con la rebeldía, nacemos con que queremos hacer lo que bien nos parezca. Entonces, si un padre
¿sí? Anhela obispado, si una madre es esposa de uno que anhela obispado, si únicamente el padre o la madre son hijos de Dios, tienen que sujetar a sus hijos. Espero y estés entendiendo, o sea, no te estoy diciendo, es que tienes que esperar a que tus hijos se sujeten a ti. No, no es jupotazo, es jupotajé. Y jupotajé es sujetarlos tú. O sea, tú los tienes que ir enseñando para que cuando crezcan, ellos voluntariamente se sujeten a Cristo, se sujeten a los padres, se sujeten a su esposo, o si es hombre, se sujete a Cristo. Esa es la gran responsabilidad que tenemos nosotros, los hijos de Dios, que tenemos que aprender a sujetar a nuestros hijos con toda honestidad. Tristemente, ahorita ya los que se sujetan son los padres. Los padres son los que se sujetan a los hijos. Los hijos hacen lo que bien les parezca. No, mamá, no quiero. Está bien, mijito, está bien, no quieres. No, mamá, no, papá, yo estoy en contra de esto. Ok, hijo, no hay problema. Los padres se empiezan a sujetar. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿cómo vas a poder cuidar la iglesia si estás haciendo lo que tus hijos quieren? Y si tú estás haciendo lo que tus hijos quieren, vas a terminar haciendo lo que la iglesia quiere. Ay, pastor, ya no hable tanto de pecado. Ay, pastor, debería de poner otra cosa en lugar de estas alabanzas. Ay, pastor, debería de poner las sillas al revés. O mejor usted en otro lado. O sea, la iglesia sería un caos y cada quien haría lo que bien le pareciera. Por eso es que es tan importante este versículo y tan importante que aquellos que anhelamos obispado o que únicamente somos hijos de Dios, tenemos que aprender cómo sujetar a nuestros hijos con toda honestidad. Yo sé que muchos padres probablemente les va a costar trabajo o les cuesta trabajo sujetar a sus hijos porque están acostumbrados a que los hijos los sujeten a ellos. Pero si nosotros somos obedientes a Dios, va a empezar a cambiar nuestra vida y va a haber, ¿qué creen? Más paz en tu hogar. Más paz en tu hogar. Y dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea que tengo que sujetar a mis hijos porque mis hijos tienen la necedad ligada en su corazón. Por eso los tengo que sujetar, porque no nacieron buenos, no son buenos. Nacieron con la maldad, nacieron con el pecado y yo los tengo que enseñar a caminar por el camino correcto. Yo les pregunto, nada más papás, no me contesten. Cuando tú dejas que tu hijo haga lo que él quiere, ¿cuántos de tus hijos, o cuántas veces tus hijos más bien, han hecho cosas buenas? Cuando no los ves ya en la azotea, ya amarró al gato, ya lo agarró de la cola y lo aventó no sé dónde, ya está quebrando los vidrios, ya está tirando esto, ya está destruyendo aquello. O sea, está buscando hacer maldad, destrucción. Se va de continuo al mal, como nosotros también cuando estábamos sin Cristo. Entonces, por eso es necesario aprender a sujetar a mi hijo. ¿Cómo lo tengo que sujetar? Con la vara. Con la vara. Dice acá, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué va a alejar? La necedad. Entonces es necesario que nosotros sometamos a nuestros hijos para que ellos voluntariamente vayan poco a poco siendo sometidos ante Dios por su propia voluntad. Pero la responsabilidad es de ustedes, papás. De ustedes, papás, sujetar a sus hijos. Y dice también en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Y sabes qué? Tienes que creerle a Dios. Amén. Tienes que creerle a Dios. La vara y la corrección dan sabiduría. Y si no, pregúntense a ustedes mismos si no han recibido la vara de Dios y cada vez nos volvemos más sabios.
Nos volvemos menos imprudentes. Nos volvemos más sabios, empezamos a cerrar la boca a tiempo, empezamos a tener cuidado de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a tocar, de lo que vamos a ver, de lo que vamos a hablar, y vamos poco a poco adquiriendo sabiduría. Hace rato el hermano decía, no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser por arte de magia, claro que no, pero vamos creciendo en sabiduría. ¿Cuándo? Cuando estamos dispuestos a sujetarnos. Pero ¿quién nos tiene que sujetar primero? Si es que vivo en una iglesia, en una casa, en un hogar cristiano, mis padres. Mis padres tienen la responsabilidad, jóvenes, mis padres tienen la responsabilidad de sujetarme. Mis padres tienen la obligación de darme vara. Y yo una vez les enseñaba, si tu hijo dice, es que yo no soy cristiano y yo no necesito que me des vara, dale una cachetada. Dale un chanclazo. ¿Quiere vivir bajo la ley? Bajo la ley hay que enseñarlos a sujetarse. Pero tenemos que aprender a sujetar a nuestros hijos si queremos agradarle a Dios. Entonces, por eso es importante que aquel que anhela servirle al Señor tiene que aprender a sujetar a sus hijos con honestidad, con sabiduría, con amor, pero creyéndole a Dios, que la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido, que dice, avergonzará a su madre. ¿Cuántas veces has sido avergonzado, padre o madre, por causa de tus hijos? ¿Quién va a venir? La hermana tal. Ay, no, pero que no traiga a sus hijos. Ay, pero que no venga su niñita, o que no venga su niñito, no, porque es una berrinchuda, es un berrinchudo, hace esto, hace aquello, y nos avergüenzan. Y tristemente que hay veces que nos avergüenzan con los de afuera. La mayoría de las veces es con los de afuera. Ay, es que a mi niño le gusta brincar en los sillones. Bueno, pues que brinquen tus sillones. No, es que los míos son nuevos. ¿Sí? O sea, debemos de aprender a sujetar a nuestros hijos. Cuando nosotros aprendemos a sujetar a nuestros hijos, ellos ya no nos van a avergonzar. Y al contrario van a decir, oye, qué bien tienes educado a tu hijo. Sí, gracias a la palabra de Dios, gracias a que le he creído a Dios y no le he creído a mi propia prudencia. Amén. Así que no puedes tener a tus hijos sin sujeción, ya que puedes ser avergonzado por causa de eso. ¿Sí? Si tú no tienes sujetos a tus hijos, te aseguro que vas a ser avergonzado. Y después llegas y dices, es que anhelo obispado. Ten a tus hijos en sujeción. Ay, es que es bien rebelde. Sí, pues para eso está la vara, para que se vuelva bien dócil. Así nos hizo el Señor, bien dóciles. ¿A través de qué? De la vara de la corrección. Nos ha ido corrigiendo, a veces por un hermano, a veces por una hermana, a veces por nuestras impertinencias, tenemos que ser corregidos, quizá no verbalmente, pero nos redarguye el Espíritu Santo de Dios. Y ya llegamos y perdón, ¿sí? También dice que si nosotros corregimos a nuestros hijos se va a notar. ¿Y cómo? Dice en el Proverbio 29, 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si tú anhelas obispado, si tú deseas servirle al Señor en cualquier cosa que le desees servir al Señor, tienes que corregir a tus hijos. Y de verdad, llega el momento en que te da descanso. ¿Dónde está tu hijo? Ha de estar jugando o leyendo o haciendo algo productivo. Y sales y lo ves y efectivamente está haciendo algo bueno. Pero no, déjenme ver qué hace porque es un torbellino. ¿Sí? O sea, no te da paz. Pero el hijo que está siendo bien enseñado, bien corregido, bien jupotajé, va a darte descanso a tu alma. Así que tienes que corregir. Es que yo ya llevo 20 años en el cristianismo y no he podido. Pues empieza. Todo tiene un principio. Todo tiene un principio. Y hoy Dios te está hablando para que hoy inicies con la corrección de tu hijo. Recuerda, Él no te va a obedecer si tú no lo enseñas a que te obedezca.
No es igual que nosotros. No es igual que la esposa. La esposa se va a sujetar a nosotros porque ve nuestro testimonio. Nosotros nos vamos a sujetar a Cristo porque decimos que somos hijos de Dios. Pero el hijo no se va a sujetar. Hijo, es que ya te dije 20,000 veces que te portes bien. Y pues dime 21,000 veces, ¿no, mamá? Entonces tenemos que estar sobre ellos, sobre ellos, sobre ellos, que no se canse tu alma, que no te canses, que no te canses, que no te canses, hasta que ¿qué? Va a llegar un día en que vas a ver el fruto. Vas a ver el fruto, pero es necesario que no nos cansemos de hacer el bien, y corregir a tus hijos es hacer el bien, por el alma de tus hijos, por el ministerio que Dios te está pidiendo, pero más que nada, por el nombre de Cristo. Porque si tú no estás haciendo lo que te manda el Señor, no me digas que amas al Señor. Amén. Así que no te preocupes, tu hijo te va a dar paz, te va a dar descanso y va a dar alegría a tu alma si tú lo estás corrigiendo, corrigiendo y corrigiendo. Y aquí en el Proverbio 19:18 dice algo más fuerte, dice, castiga a tu hijo. O sea, no nada más dice corrige, no nada más dice dale vara, sino dice castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. O sea, mientras tienes a tu hijo pequeño, mientras lo puedes tener en sujeción, castígalo, sujétalo. Es el tiempo. Porque llegan a los 17, 18 años y se quieren ir de la casa, ya quieren hacer su vida como ellos quieren, es mi vida y qué. Y yo hago de mi vida lo que quiero, y si no, voy a empezar a levantarme y voy a poner afuera de la casa una pancarta, fuera los padres, ya no queremos papás, y no, está tremendo. Porque los hijos quieren gobernar, pero si nosotros iniciamos desde pequeños sujetando a nuestros hijos, y no lo vas a hacer, pero es que lo quiero hacer, no lo haces, y más las abuelas lo oigas también, no nada más los papás, pero esta es responsabilidad del papá, que quede bien claro, es responsabilidad de los padres, tanto padre como madre. Así que dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, tiene que ser castigado con la sabiduría de Dios. Te voy a amarrar con grilletes y 1 año sin comer. No, espérense, no, que no se apresure su alma a eso, si no es cadena perpetua, sino tienes que aprender a corregirlo, a educarlo, de acuerdo a la obediencia o a la necedad. Si él es obediente, lo vas a castigar menos, porque dice que la necedad está ligada al muchacho, que la vara de la corrección es para los necios. Oye, ¿y te dan vara así a cada ratito? Ah, pues qué necio eres. O sea, no vamos a decir, tu mamá es muy cruel. Bueno, esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que sea por necedad y no por crueldad. Así que se corrige a los hijos antes de tener tu ministerio, no después o durante. Hermano, vas a ser el pastor. No, entonces déjenme corrijo a mi hijo porque quiero ser pastor. No, a tu hijo lo estás corrigiendo antes de que seas pastor, antes de que anheles un obispado, antes de que quieras servir en algún ministerio, tanto hombre como mujer. Antes tiene que haber buen testimonio en tu hogar. Primeramente con los más pequeños, que son los más difíciles. Los grandes, a esos sí les puedes llegar a decir, ¿no quieres la corrección? Ahí está la puerta abierta, hijo. Y van a ir a sufrir las consecuencias, van a ir a vivir las consecuencias. Pero si tu hijo desde pequeño lo corriges, te aseguro que va a haber paz y tranquilidad y alegría en tu alma. Y también se va a notar si has corregido o no a tus hijos, ¿sí? Y la sujeción de la esposa o la necedad de ella. Tiene que ver mucho, mis hermanos, qué tan necia es tu esposa o qué tan sujeta puede ser tu esposa. Proverbios 19:13. Dolor es para su padre el hijo necio. Esto quiero que vayan todos, hermanos, porque tenemos que entender. Proverbios 19:13. Esto es para las esposas de aquellos que anhelan obispado o para las esposas
que ya los papás ya no saben qué hacer con los hijos. Dice así, Proverbios 19:13. Dolor es para su padre el hijo necio. Y fíjense nada más lo que dice después, y gotera continua las contiendas de la mujer. ¿A qué se está refiriendo este versículo en cuestión del hijo necio o de la necedad del hijo o de la vara? Que muchas veces las madres son las responsables de que sus hijos no sean obedientes. Oye, ve al hijo cómo está de necio. Ay, déjalo, es el único que tenemos. Ay, es que es el apapachado. Es que es el más chiquito, es el Benjamín de la casa. Es que ya maltraté a todos y el más chiquito, pues déjalo que haga lo que quiera. Y el papá ya está casi muriéndose del enojo y la mamá está contendiendo con el padre. ¿Y qué creen? El hijo aprovecha eso. El hijo aprovecha eso. Mi mamá está de mi lado. Y recuerden, entre más tengas dividido a mamá y a papá, es mejor para el hijo. Por eso es que es necesario que la mujer sea sabia también, que la mujer sea obediente, que la mujer esté sujeta a su marido, que la mujer esté sujeta al esposo, que la mujer también corrige rápidamente a sus hijos para que no haya contienda con el marido, porque dice que es una gotera continua la contienda de su mujer. Esas mujeres contenciosas que no quieren corregir a los hijos, esas mujeres contenciosas que no están de acuerdo con el ministerio del esposo, esas mujeres contenciosas que le están dando lugar más al diablo, al mundo, que al ministerio del marido, esas mujeres contenciosas que únicamente quieren seguir apapachando a los hijos sin darse cuenta que eso está perjudicando tanto su ministerio como el ministerio de los hijos, también cuando crezcan, y el ministerio del esposo. Porque al rato, oye, pues es que mi hijo quiere tocar en la alabanza, pero pues si ven su testimonio, ¿cómo va a tocar en la alabanza? Es que mi hijo quiere ser maestro de escuelita, ¿y cómo va a ser maestro si es el peor de todos los hermanitos? Bueno, si es que es hermanito. O sea, tiene que ser buen testimonio mi hijo, pero ¿de quién es la responsabilidad del hijo? No, es de los padres. Los padres. Oye, hijo, estás siendo rebelde, te voy a dar vara. Es que ayer me diste vara. Bueno, pues hoy te tocan 2. Es que ayer me diste 2, pues hoy te tocan 3. Y tenemos que estar sobre ellos, sobre ellos, sobre ellos, sobre ellos. ¿Hasta que qué? Hasta que aprendan a sujetarse. Ellos no van a aprender a sujetarse. Recuerden la historia del caballo. Ya se les enseñó. El caballo no va a aprender a ser noble, a aprender a ser obediente hasta que no le ponen el freno, hasta que no le dan sus fuetazos, y entonces el caballo ya empieza a ser obediente. Es lo mismo el hijo. El hijo es rebelde, el hijo es salvaje, el hijo es desobediente y tiene que aprender a través, no del freno, sino de la vara. No le vas a poner un freno en la boca, Tengan cuidado con eso. Así que, si tú corriges a tus hijos, muestra que puedes ejercer algún ministerio, ya que corregirás y guiarás bien la iglesia. Si tú empiezas por tu casa, vas a poder tener un ministerio. Por eso hay veces que dicen, pastor, es que quiero servir en la iglesia. Y te dice el pastor, sí, después yo te aviso. Es que pastor, quiero hacer esto. Sí, mi hermano, yo te aviso. Y vamos a ponerlo en oración. Y yo creo que lo más seguro es que dentro de tu corazón dices, es que el pastor no quiere. Es que el pastor me tiene odio. Es que el pastor la trae contra mí. Es que es porque siempre el culpable, todo yo, como dijo alguien. El pastor tiene la culpa. No, no es el pastor. Analiza por qué tu ministerio está detenido. Muchas veces es porque no tienes en sujeción a tus hijos. La mayoría de las veces es por la falta de buen testimonio. Con los de afuera, con los de adentro, en general. ¿Sí? Y por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, ve y pon obispos, pon ancianos, pon pastores, pero que el anciano sea así, irreprensible, no avaro, no esto, no aquello. Y a lo mejor ya por ahí algunos salieron, yo reúno los requisitos. Y después le dice, y que tenga sus hijos en sujeción. Ups, se desinfló.
no puedo, eso sí no. Todo, pídanme todo lo de para mí, pero mis hijos, ay no, pobrecitos, también para ti. Tienes que tener a tus hijos en sujeción. Proverbios 23 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno, del Seol. Proverbios 23, 13 y 14. No rehuses corregir a tu hijo, no lo rehuses. Yo sé que es bien difícil, yo sé que es muy desgastante. Y quizá no porque yo haya tenido un hijo pequeño cuando yo era cristiano, no, porque tengo muchos hijos espirituales que tengo que estar sobre ellos. Corrige, 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 corrige. Pero lo peor de todo es que también tengo a alguien que es más rebelde que todos, y ese es el hombre interior de mí. Así que yo entiendo lo que es necedad, lo que es corrección, porque también Dios me ha dado vara muchas veces, pero también he aprendido que tengo que sujetarme yo. Así que mis hermanos, no podemos decir que es bien fácil sujetarnos. Sí es difícil, más no imposible. Pero Dios no se ha cansado de estarme dando vara. Dios no se ha cansado de estarme enseñando a sujetarme. Ustedes no se cansen, mis hermanos, porque Dios quiere que gobiernen bien su casa para que cuiden también bien de la iglesia. Así que no podemos pasar por alto también este punto tan importante, que si nosotros no sujetamos a nuestros hijos, si no somos buen testimonio con los de afuera, podemos ser piedra de tropiezo para los demás. Ese cristiano, pues es todo menos cristiano. Me podrás decir lo que quieras de él, pero cristiano no parece. ¿Por qué creen que perseguían a los cristianos, mis hermanos? Por su testimonio, por su diferencia de vida, porque eran totalmente diferentes a los del mundo. Ahora ves un cristiano y uno del mundo y se ven iguales. Y nosotros tenemos que ser diferentes, mis hermanos. Nosotros no podemos ser de esos del montón. Nosotros no debemos de ser como aquellos que se dicen cristianos. Debemos de ser diferentes porque nos jactamos de decir que estamos en la sana doctrina, que somos hijos de Dios y que Dios ha transformado mi vida. Era puerquito y ahora soy oveja. Pues tenemos que demostrar que verdaderamente somos ovejas, mis hermanos, que somos ovejas del Señor. ¿Y cómo? A través de nuestro testimonio, porque si nuestro testimonio es bueno, muchos van a anhelar conocer al Cristo del cual predicamos. Pero si nuestro testimonio no es bueno, vamos a ser piedra de tropiezo. Y dice Primera de Corintios, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Primera de Corintios 10, 32 y 33. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Primera de Corintios 10, 32, 33. Mis hermanos, ¿no te has preguntado por qué la gente no te hace caso cuando le predicas el evangelio? Y más cuando se lo predicas a tus vecinos. ¿Qué van a decir? ¿Ser como tus hijos? No. Ser como tú eres menos. Muchas veces por nuestro testimonio, mucha gente se está yendo al infierno. Por no corregir a nuestros hijos, por tener mal testimonio, estamos siendo piedra de tropiezo para judíos, gentiles e incluso para la iglesia de Dios. Tenemos que ser buen testimonio. ¿Desde cuándo conoces las escrituras? Desde pequeño. Pues no se nota. ¿Desde cuándo conoces las escrituras? Tengo 1 año. Oye, pero has sido transformado. Ha cambiado tu vida, es completamente diferente. Dale la gloria a Dios. Eso es tener amor por las almas, mis hermanos. Por eso es que no cualquiera puede llegar al obispado, no cualquiera llega a ser anciano o obispo, como lo dice la palabra de Dios, o pastor. Porque tienes que tener amor por las almas. ¿Cómo? A través de tu testimonio, a través de no ser piedra de tropiezo. Pregunta, ¿qué hablan de ti los de allá afuera?
¿Cómo te toman los de allá afuera? ¿Será que te toman verdaderamente como un cristiano? Pues dice, porque anda con una Biblia bajo el brazo. Recuerda que la Biblia no es desodorante. Versículo 5. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Muchos ministros, mis hermanos, han caído de su ministerio por causa de esto, por no tener en sujeción a sus hijos y porque no tienen buen testimonio en su hogar. Muchos ministros han querido empezar por el final. Primero quieren ser pastores y después quieren sujetar a sus hijos y que su esposa se sujete. Es que yo quiero ser pastor. ¿Y cómo están tus hijos? No, son tremendos, pero no se preocupe, yo me encargo de ellos cuando ya sea yo pastor. No, es antes, no después de. A ti no te van a dar un trabajo de médico si todavía no tienes tu título de médico. A ti Dios no te va a dar el ministerio si no primero ya ejerciste tu ministerio en casa. En casa tienes que ejercer tu ministerio. Así que eso es lo que sucede con muchos ministros o pastores, que empiezan por fuera. Son buenos pastores, son bien carismáticos, son bien buena onda, como se dice por ahí, pero no tienen en sujeción a sus esposas ni a sus hijos, a sus maridas, si vaya a decir. Su casa es un caos. La esposa supuestamente lleva la dirección, supuestamente. ¿Por qué digo supuestamente? Porque no lleva la dirección ella. Quien lleva la dirección son los hijos. La esposa obedece y como ella es el cuello, la cabeza se mueve hacia donde quieren los hijos. Los hijos son el cuerpo, la esposa es el cuello, el marido es la cabeza, pero el marido no hace nada si el cuerpo no quiere hacer nada, si el cuello no hace nada. El marido es el títere de la casa. El marido hace lo que la esposa quiere, lo que los hijos quieren, y todo mundo ahí gobierna a su manera. Pero eso sí, yo quiero ministerio. Yo quiero ser apóstol. Yo quiero ser evangelista. Yo quiero ser pastor. Y cuando hablo de apóstol, no es apóstol de apóstoles, ni tampoco de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues te los voy a poner fácil. Yo quiero ser misionero, para que no nos confundamos. Tristemente, mucha gente, muchos hombres han llegado al ministerio sin obedecer a Primera de Timoteo, y tristemente ahorita sus ministerios están en decadencia, sus ministerios están en avaricia, sus ministerios están mal. Los esposos, los pastores han caído en adulterio, los pastores se han divorciado, los pastores están cayendo en pedofilia, los pastores están haciendo todo lo que está en contra de la palabra de Dios por causa de empezar por el final. Por eso es que hay tantas iglesias perdidas, tantas iglesias equivocadas, tantas iglesias que están haciendo lo que bien les parece, como en el tiempo de Jueces. Por eso es que es importante, mis hermanos, que nosotros debemos empezar por el principio, porque si no, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Quieres ser ministro? ¿Quieres ser esposa de ministro? ¿Quieres ser hijo de ministros? Apenas hace unos días conocí a una persona que dijo, soy hijo de pastor, pero ¿saben cuándo me lo dijo? Cuando yo le dije que era cristiano. Muchos se dicen o sacan a relucir que son cristianos hasta que tú les dices yo soy cristiano. Y como que dicen, híjole, ya me descubrieron. No, pues yo también soy cristiano. ¿Sí? O sea, no traen la bandera de cristiano, no hablan de que son cristianos. ¿Por qué? Porque saben que su testimonio no es bueno. Mucha gente no predica el evangelio porque saben que su testimonio no es bueno. Y por eso es que dice, tiene que tener a sus hijos en sujeción, porque si no cuida bien a su familia, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo podrá poner en orden a un grupo de gente ingobernable y que necesita un guía sabio y que sea ejemplo? A eso me refería yo hace rato. Si yo no tengo en sujeción o no hay ejemplo en mi casa, no soy del 100%,
pero tengo que cada día esforzarme, cada día hacerlo mejor, cada día estar en renovación de mi espíritu y de mi alma, día con día, porque voy a fallar una tras otra, pero también voy a ir creciendo una tras otra, voy a ir obedeciendo una tras otra, voy a ir cambiando una tras otra, porque va a llegar un pueblo ingobernable, un pueblo que no era oveja, un pueblo que está lleno de cabritas, de oveja, de trigo, de cizaña, de todo. Y yo que les diga, hermanos, tienen que vivir en santidad. Usted, pastor, si yo lo vi la otra vez tomándose una cerveza. Usted, pastor, si casi se le caen los ojos cuando pasa una muchacha con minifalda. Usted, pastor, que tiene una boca de carretonero. Usted, pastor, que sus hijos son un torbellino y son de lo peor. Usted, pastor, ¿cómo voy a gobernar la iglesia de Dios? ¿Cómo voy a guiar la iglesia de Dios? Tengo que tener buen testimonio con los de adentro y con los de afuera. Tengo que guardarme de todos mis deseos carnales. Tengo que crucificar mis deseos carnales. Tengo que aprender a caminar en santidad, primeramente con los de mi casa, para que ya después pueda hacer lo mismo con los de afuera. Que fallé, perdóname esposa, perdónenme hijos, pero yo tengo que empezar a caminar y tengo que continuar caminando conforme a Dios. ¿Me equivoco? Claro que sí, mucho. Pero también tengo que corregir mucho. ¿Cómo voy a guiar un pueblo? ¿Cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cómo sabrá guiar sabiamente al pueblo si no sabe guiar a su pequeña familia? ¿Cómo va a guiar al pueblo de Dios? Y por eso Pablo le decía, Timoteo, ten cuidado sobre quién impones tus manos. Ten cuidado sobre de quién vas a dejar la responsabilidad de guiar a la esposa de mi hijo. Porque recuerden que nosotros como pastores estamos guiando a la esposa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la voy a guiar? ¿Cómo le voy a enseñar a caminar en santidad si yo no camino en santidad? Si yo no estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Tengo que empezar conmigo mismo. Tengo que hacer muchos cambios, mis hermanos, pero también ustedes tienen que hacerlos. Y le dijo, Timoteo, ten cuidado, no es el que tiene mejor manera de hablar, mejor dicción, no es el que tiene carisma, no es el que te caiga bien, Timoteo, ten cuidado con eso, no es el que haga reír a la congregación y que es el chistosito de la congregación, ten cuidado con eso, Timoteo, no es el que ha sufrido más tampoco, porque, ay, no, ese hermano ha sufrido, pues hay que darle una oportunidad para que se le levante el ánimo. Y caen en egolatría, hermanos, y en avaricia. No es tampoco por el que voten todos. Es que el hermano me cae re bien, debería de ser el pastor. Él como que no nos regaña y como que nos sentimos más en confianza. Ajá. Y al rato cada quien hace lo que bien le parece. ¿Cuántas iglesias o cuánta gente han escuchado que dicen, no dejo mi iglesia porque yo amo al pastor? No dejo mi iglesia porque el pastor me cae bien. No dejo mi iglesia porque ahí me siento a gusto. No dejo mi iglesia porque ahí no me dicen de pecado. Y mucha gente de allá afuera está haciendo eso porque no está siguiendo a Cristo, está siguiendo al hombre. Y tenemos que aprender eso, mis hermanos. El verdadero pastor o el verdadero guía es el que obedece a Cristo y no a los de la iglesia o la congregación. Y también le dice Pablo a Timoteo, tampoco escojas a un nuevo o un ignorante de la palabra. Ten cuidado con eso. Versículo 6 dice de esta manera, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué significa neófito? Hay personas que creen que neófito nada más es ignorante, mis hermanos. Y sí, es un ignorante, pero un ignorante de la palabra. Y un neófito no tiene que ser forzosamente un inconverso. Hay neófitos hijos de Dios. Un neófito es un nuevo, un ignorante en la palabra,
una persona que no tiene el conocimiento. Tanto puede ser una persona que ya tiene muchos años, pero que sigue siendo un neófito, o puede ser un recién nacido que es neófito porque no tiene el conocimiento de la palabra. Así que un neófito no es nada más el nuevo, sino un neófito es el ignorante de la palabra. Hay personas que creen que lo único que necesitas es estudiar la Biblia y ya. Y sí, es necesario estudiar la Biblia, pero no es nada más eso, porque también el diablo ha leído la Biblia. Y les aseguro que el diablo la ha leído más veces que todos nosotros juntos. Muchas veces ha leído la Biblia, muchas veces él la conoce de pe a pa, él conoce libros apócrifos, deuterocanónicos, todo lo que quieras de la Biblia. Él la conoce toda completamente, mas sin embargo estará capacitado para guiar al pueblo de Dios. ¿Estará convertido? ¿Verdad que no? Entonces es lo mismo, mis hermanos. Muchas veces creemos que porque tiene mucha sabiduría, tal hermano, él puede ser pastor. No, tiene que ser sabiduría, pero lo más importante es testimonio. Tiene que haber testimonio de conversión, testimonio de cambio, amor por las almas, amor por Cristo más que nada, mis hermanos. Porque el que tiene amor a Cristo va a ser obediente a la palabra. ¿Le va a costar trabajo? Sí, pero es obediente a la palabra. Obedece primeramente a la palabra antes que a cualquiera. Y eso lo dijeron los apóstoles. Primeramente es obedecer a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. Y muchas congregaciones están obedeciendo, el pastor está obedeciendo a la congregación antes que a Dios. Y eso es obedecer a los hombres. Así que neófito es recién plantado, persona sin experiencia, o recién convertido, persona sin experiencia. Así que si se dan cuenta, no necesariamente es un inconverso. Hay muchos que llegan y porque era el mejor cantante del mundo, ahora ya es predicador, ahora ya es evangelista. Y no sé si les ha tocado. Viene a Zacatecas Lupita D'Alessio porque se acaba de convertir. Viene a Zacatecas Yuri y su esposo porque ahora ya son pastores. De verdad, mis hermanos. O sea, y dice uno, ¿de dónde salió su pastorado? Pues de acá lo compraron. El ex brujo y el ex satanista y el ex drogadicto, el ex convicto, ahora puso su ministerio para ayudar a los drogadictos y se vuelve un buen ministerio, un buen negociazo, y ahí los ves vendiendo cacahuates, burritos, empanadas y el pastor ya en su carrazo. Y no digo Cristo vive ni manantial de vida ni nada de eso. De verdad, mis hermanos, han hecho negocio con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue un neófito, porque fue una persona que no tenía testimonio, pero tenía mucho carisma, mucho dinero o simplemente mucha labia. Y del testimonio, ay, después, y nunca dio testimonio. Han hecho negocio con la palabra de Dios, mis hermanos. Por eso es que Pablo lo dijo claramente. Ten cuidado sobre quién impones manos, no las pongas de ligero, que sea así, ¿sí? Porque muchos de verdad creen que están del lado de Dios como los fariseos, pero están engañados y engañando. Están engañados, creen que están con Cristo, pero no. Así que mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ¿cómo vamos a saber si es un neófito? ¿O cómo vamos a saber si es una persona que no está siendo respaldada por Dios? Número 1, el neófito no permanece en la palabra. Dice la palabra de Dios, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y tenía carisma, sí, tenía carisma. Y predicaba bonito, sí, predicaba bonito. Y no, era el mejor predicador de toda la iglesia. Cuando se levantaba a compartir, no, que hermano, con cuánta sabiduría predicas, pero no permanece. Un neófito se cansa de aparentar un cristianismo del cual no tiene. Un neófito termina envanecido y haciendo negocio con las almas. Dice la palabra de Dios, lo dijo Pedro, por avaricia harán mercadería de ustedes. ¿Quiénes? ¿Los verdaderos ministros? No.
Los verdaderos pastores, no. Los que levantó Dios, no. Son los que levantó el hombre o los que se levantaron por su propio poder, por su propia sabiduría y por su propia prudencia. Ellos se levantan y al final terminan haciendo mercadería con las almas. Y hay que hacer promesas, y hay que hacer los diezmos. Y ahora vamos a hacer una kermés cristiana, ¿sí? Porque hacen kermeses cristianas. Ah, no, ¿verdad? Son talentos, perdón. ¿Sí? Un neófito sigue en su niñez. Un neófito no va a madurar, un neófito no crece, un neófito sigue en su niñez, dice el escritor de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y después les dice, ya no sean niños fluctuantes. Un neófito es así, va, viene, un ratito se siente maduro, al rato se siente un niño, al rato ya se está desviando de la palabra, al rato ya está tratando de enderezar el camino y no sabe ni siquiera cómo guiar al pueblo. Un neófito sigue siendo un niño espiritual, que no sabe si quiere el valero, quiere el yoyo, quiere el Atari, quiere no, ya no existen los Ataris, ¿verdad? Me quedé un poco atrasado, mis hermanos, perdón. Un neófito se siente el superungido. No me toques, soy el ungido del Señor. Y cuidado si hablas mal de mí, porque te va a caer la maldición de Tutankamón. De verdad, mis hermanos, cuidado con el superungido. Ahora ya no es pastor, ahora ya es profeta, o ahora ya es apóstol. Y ahora ya no es apóstol, ahora es apóstol de apóstoles. Es un neófito, porque no existen los apóstoles ni los apóstoles de apóstoles. Es un neófito en la palabra. Cuando dicen, es que la pastora es un neófito. No existen pastoras. O sea, ¿cómo es posible que todavía haya tanta ignorancia en las iglesias de Cristo? ¿Por causa de quién? Por causa de los guías, por causa de los pastores, porque alguien les impuso manos. Por ahí ya se anda oyendo que una mujer dijo, y tú tienes la unción de que tienes las llaves donde nadie abre y nadie puede cerrar y no sé qué tanto le dijo. La llave de David la tiene Cristo, mis hermanos. Pero el neófito del pastor y la neófita de la que lo dijo, y no voy a decir que fue Christine de Cleiro, no lo voy a decir, pero de verdad, mis hermanos. Y todos, amén, gloria a Dios, sí, la palabra se ha cumplido. Neófitos. Y vean cuánta gente está siguiendo a esa gente. Puros neófitos. Un neófito siguiendo neófitos. Bueno, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Un ciego guiando ciegos. Pero bueno, cuando uno les habla, ¿qué es lo que sucede? Nos lo toman a mal a nosotros. Ay, tú no sabes, mi pastora es bien buena. Es que no existen las pastoras. Pues la mía sí. Bueno, está bien, ok. Dijo Jesucristo nuestro Señor, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos, muchos, y a muchos engañarán. No van a ser pocos, mis hermanos. Pocos vamos a ser los que lo vamos a seguir, pero muchos van a ser los engañados. Y ya casi para terminar vamos con el versículo 7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Si nos damos cuenta, no es únicamente con la familia y con los hermanos en Cristo, sino que también con los de afuera. Es necesario que mi testimonio de hijo de Dios se vea, se note y se hable. Se vea, se note y se hable. Ay, no, desde temprano tiene su liderazo. ¿Y qué oye? Ay, no sé, creo que de Cristo. No sé cómo no le aburre. Tan buenas que están las de Chente. Y ahora que se murió mejor. ¿Cuántos cristianos están así, mis hermanos? Nadie sabe que eres cristiano. Has pasado desapercibido toda tu vida. Con lo de afuera puedo pasar inadvertido.
como un buen siervo de la secreta. Pero no esperes a que Dios te dé un testimonio de discípulo verdadero o de obispo verdadero. El falso cristiano, llámese en este caso obispo, es aquel que sigue siendo como normalmente es. Falso, mentiroso, maldiciente, actor o hipócrita, para que no se diga tan feo, porque a veces dicen, ay, actor no quiero ser, bueno, hipócrita, codicioso de ganancias deshonestas, etc. Así son los falsos cristianos, los falsos pastores. Y al ratito, oye, lo apresaron porque era violador. ¿Cómo? ¿Mi pastor era violador? Sí, porque siempre anduvo en lo secreto, nunca anduvo andaluz. Hay mucha gente que se presenta como cristiano hasta que tú les dices que eres. Son cristianos de la secreta. Yo te pregunto, no me contestes. La gente de afuera, ¿qué referencias puede dar de ti? ¿Qué puede dar de referencias? ¿Estarías dispuesto a que llegaran a tu colonia los hermanos y tocaran de puerta en puerta a preguntar de ti? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? Ay, no, es la pleitera, no, es la chismosa, no, es el chismoso, no, deberías de ver, parece un borracho ahí con su cerveza y con sus amigotes y esto y aquello, no, la deberías de ver, parece de persona de la calle, por no decir prostituta, y así, nada más deberías de hacer la prueba. Que alguien desconocido de tu familia le pregunte en la colonia, llegue y toque y diga, oiga, ¿está fulanito de tal? ¿Quién? Pues ese hermano en Cristo. No, ni lo conocemos. O que toquen en una casa y digan, oiga, por aquí vive un cristiano. Ah, sí, ese. Gloria a Dios. Que luego digan, ah, sí, ese es cristiano. Y luego ya después de atrás de ti, pero tenga cuidado porque no tiene nada de cristiano. No, esperemos que no. Esperemos que digan, no, y debería de ver. No, sí, es buen vecino, buen cristiano, buena persona, que tenga buen testimonio con los de afuera. Es, ¿qué? Necesario. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera. Fueron fuertes los requisitos que pidió Pablo, ¿verdad? Para el obispo. Pues también es para la esposa del obispo. También es para las hermanas que quieren un ministerio. Y ahora sí, vámonos al versículo 4, mis hermanos. Regresemos al versículo 4. Dice así, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Yo lo dividí en dos, les dije, y ahora vamos a ver que gobierne bien su casa. Si se dan cuenta, no dice que gobierne, porque muchos pueden gobernar. Hay muchos gobernantes, hay muchos que han gobernado, pero que a la vez son tiranos. Y podemos hablar de Faraón, de Salomón, de Roboán, de Acab y de Jezabel. Y van a decir, pastor, pero Jezabel no es obispo. No, pero Acab sí, era rey. El pueblo se quejaba de los gobernantes tiranos. Decía, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. El gobernante injusto no ve por los necesitados. Dice, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres. Dios mismo habla de los gobernantes de su pueblo que eran tiranos. Dice, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. ¿Qué piensan ustedes que aplastan a mi pueblo y muelen la cara de los pobres? ¿Creen que me voy a quedar así? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dice, ay, cuidado, ay de los pastores, ay de aquellos pastores. Salomón, la mayoría de nosotros, ¿cómo lo conoce? Como el sabio Salomón. Para sabio Salomón, ¿sí? Mas sin embargo, pocos lo conocemos como el tirano Salomón. ¿Y saben dónde conocemos más al tirano Salomón? Ahí en la Biblia dice que fueron a ver a Roboán. Roboán era hijo de Salomón. Y le dijeron, tu padre
era muy duro, nos ponía un yugo muy pesado. Aligéranos el yugo. Salomón empezó a escuchar a sus esposas, empezó a hacer lo que sus esposas decían, empezó a idolatrar y se volvió tirano. ¿De qué le sirvió la sabiduría? Por eso es que la palabra de Dios dice que a los sabios los hizo necios. Porque pobrecitos. ¿Y qué sucedió con el hijo de Salomón? Se volvió peor. Mi papá fue malo, pues yo voy a ser peor. Mi papá les puso un yugo pesado, pues cuidado, porque yo les pondré y los castigaré con escorpiones. Hijo de tigre, pintito. Y cuando hablo de Acab y Jezabel, Acab se dejó gobernar por la mujer. Haz esto, haz aquello, yo te voy a ayudar, yo te voy a esto. ¿Y cuál fue la vida de Jezabel, o más bien el fin de Jezabel? Y el otro se dejó. Lo que tú digas, mi amor. Es que yo quiero la viña de Nabot, perdón. ¿Y qué le dijo? Yo te la voy a dar, amorcito. Tengamos cuidado. Por eso es que hablaba yo hace rato de que también es la mujer responsable del ministerio del varón. La mujer es responsable. ¿Cómo estás apoyando a tu esposo para que sea la cabeza de tu casa? ¿Cómo vas a apoyar a tu esposo para que sea un buen ministro del Señor? Para que pueda guiar sabiamente a la iglesia de Dios, a la novia de Cristo. Dales duro, dales escorpiones, aclávalos, duro con ellos. ¿O no, amor? Sé sabio con ellos. Que gobierne bien su casa. No dice que gobierne, porque cualquiera puede gobernar, pero no cualquiera puede gobernar bien su casa. Y el versículo es lo que dice: anhela su obispado, debe gobernar primeramente bien su casa. Debe gobernar bien su casa. Si un hombre no sabe cómo gobernar bien su propia casa, ¿cómo podrá cuidar y gobernar bien la iglesia de Dios? Así que lo que aprendemos aquí es muy simple. Dios desea que en la iglesia haya un grupo de líderes que cuide bien de su familia y de esa manera va a cuidar bien a su iglesia. Por eso es que muchas veces dicen, oye, ¿por qué son tan poquitos líderes? ¿Y por qué nada más ellos? Pues si entre los poquitos que somos nos cuesta trabajo, imagínense si fuéramos más. Y no estoy hablando con que nos cueste trabajo gobernarlos, sino que nos cueste trabajo gobernar bien nuestra casa. Ser buen testimonio. Imagínense, si agregamos otro, al rato se hace más grande el problema. Entonces vamos a aprender a gobernar bien nuestra casa, los poquitos que estamos, para que después se añada otro y otro, pero que también tenga buen testimonio en su casa y con los de afuera. Está bien fácil, ¿verdad? 1 más 1 es 1. Y aunque todos los cristianos somos ovejas de Cristo y estamos al mismo nivel delante de Dios, Dios mismo ha separado hombres para el cuidado literal, emocional y espiritual de la esposa de su hijo. Y si yo no estoy cuidando mi casa, difícilmente voy a cuidar bien de la esposa de mi Señor Jesucristo. Tengo que aprender y tengo que tropezar, pero tengo que levantarme y tengo que seguir adelante. Dios no quiere que yo gobierne la casa de Dios y mi casa, sino Dios quiere que gobierne bien mi casa y la casa del Señor. Que gobierne bien. Y de esta manera voy a poder hacerlo conforme a Dios. Así que como conclusión vamos a Mateo 20:25. Del 25 al 28. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Es bien sencillo, mis hermanos. Tenemos que aprender a servir, tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a guiar, tenemos que aprender a hacer las cosas bien, primeramente en nuestra casa. ¿Queremos ser grandes en el reino de Dios? Tenemos que ser pequeños en nuestros deseos personales. Así que la palabra gobernar bien significa hacer frente, y el deber es hacer frente con quien lidera y como quien lidera y como quien protege o provee. Tengo que aprender a ser buen líder en mi casa, aprender a proteger, aprender a guiar, aprender a liderar, aprender a proveer correctamente y bien mi hogar para que yo pueda ser un ministro del Señor. Gobernar bien es cuidar, proteger, guiar, proveer tanto la casa de Él como la casa de Dios. ¿Es bien difícil? Sí, mis hermanos, pero con Cristo se puede hacer. Jesús dijo: el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Muchos pastores llegan y cuidado, ni los toques, y la silla principal para el pastor y la esposa, y cuidado, la mejor comida para ellos, y todos atendiéndolos a ellos. Parece que como si entrara la reina Isabel de Inglaterra. No, hermanos, somos consiervos y somos siervos también. Y el que quiere o anhela obispado o ser esposa de obispo o de algún ministerio necesita verse igual. No soy la reina de la casa, ni soy el rey de la casa, soy únicamente un siervo, y se presenta también aquí en la iglesia del Señor como un siervo. Yo les he dicho muchas veces, no dejo de ser oveja de Cristo solamente con cencerro. Únicamente estoy guiando al pueblo, pero tengo una gran responsabilidad. Y si tú anhelas un ministerio, un obispado, tienes que aprender también a que no dejas de ser oveja. Sigues estando sujeto al Señor y tienes que seguir obedeciendo al Señor. Que a veces hay que levantar la mano un poco y hay que dar vara, sí, porque yo tengo que enseñar también a que sean obedientes al Señor. Estas ovejas que Dios me dio, tan obedientes, tan buenas, de verdad que yo me sorprendo. Les digo: hermanos, derecho, y se van a la izquierda, se van derecho. No, sí, pero de verdad es con amor cuando yo les corrijo y cuando les reprendo. Trato de hacerlo lo mejor posible, pero también Dios me está enseñando cada vez cómo guiarlos a ustedes. Por eso es que yo le digo al Señor día con día: te necesito. Yo no puedo guiar a tu pueblo, Señor. Como le dijo Barak, si no mal recuerdo, a Débora: si no vas conmigo, yo no voy. Yo le digo al Señor: si no vas conmigo, Señor, yo no guío a tu pueblo. Yo no puedo solo. Yo te necesito siempre a mi lado, Padre. Porque tanto en mi casa como en la iglesia, yo necesito de Él. Con sabiduría guiar al pueblo, y que no sea yo un neófito, pero tampoco que sea yo uno que, envaneciéndome por todo lo que Dios me ha dado, maltrate yo la iglesia de Cristo y también a mi familia. Eso es lo que le anhelo y le pido al Señor. Ayúdame, Señor, a guiar bien a mi esposa, a mi familia, a mis hijos y también a tu pueblo. Porque si no lo hago así, yo entregaré cuentas un día. Y esas cuentas van a ser muy tremendas, muy fuertes, mis hermanos. Así que prefiero estar bien con el Señor y obediente a todo lo que Él me pide.